No sé cómo llegué a ese restaurante, la verdad. Un lugar con manteles blancos y copas de cristal que brillan como si fueran a acusarme de algo. Me temblaban las manos cuando ordené el café, pero intuí que Feliciano estaba mirando cada uno de mis movimientos desde su mesa VIP, como un buitre que espera a que se le caiga un trozo de carne podrida. Llevaba semanas contando los días para este momento, para esta confrontación, pero ahora que estaba aquí, solo quería salir corriendo y esconderme bajo las sábanas de mi cuarto, como hacía siempre. Llamé a Rosa antes de entrar. Necesitaba que alguien me respaldara, aunque solo fuera con su presencia. Estoy a 2 cuadras, me dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere parecer preocupada pero en realidad solo disfruta el drama. No vayas a flaquear ahora, Mike. Recuerda todo lo que te he dicho. Asentí, aunque ella no podía verme. Todo lo que me había dicho no era para animarme, sino para recordarme que si yo caía, ella estaría ahí para pisotearme con su tacón de aguja. Pero en ese instante, con el corazón en la garganta y el sudor frío recorriendo mi espalda, era lo único que tenía. El restaurante olía a dinero y a falsedad. Los meseros llevan meses entrenando para sonreír como si estuvieran en una pasarela y no sirviendo platos de 400 pesos. Me acomodé en la silla que Feliciano había indicado, la más incómoda, por supuesto, y fingí interés en el menú mientras él se acercaba como un fantasma con traje de marca. Mike, qué bueno que viniste, dijo con esa sonrisa de perro que muestra los colmillos pero no los usa, todavía. Tenemos noticias importantes para ti. Lo dijo como si fuera un regalo. Como si fuera la gran oportunidad de mi vida. Pero yo conocía el juego. Feliciano Sandoval Rosado nunca da sin recibir, y cada migaja de oportunidad que deja caer termina siendo una mordaza más apretada alrededor de mi cuello. El primer sorbo de café me supo a veneno. O quizá era solo el miedo solidificándose en mi estómago. Fernanda había estado caliente al teléfono apenas unas horas antes. No vayas a dejar que ese maldito te vuelva a humillar, Mike. Tienes que plantarle cara esta vez, aunque sea por tu padre. ¿Pero qué podía hacer? Feliciano tenía más años en esa empresa que yo en la vida, y cada vez que cruzaba los brazos en su oficina, yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Si me quejaba, era una dramática. Si me callaba, era una incompetente. Si lloraba en el baño después de que me gritara por un supuesto error que ni siquiera había cometido, era una débil. No importaba lo que hiciera, Feliciano encontraba la forma de recordarme que en este mundo yo solo era un adorno prescindible. Rosa llegó justo cuando Feliciano estaba a punto de soltar su bomba. Su perfume barato inundó el pequeño espacio entre las mesas, y aunque intentó disimular su sonrisa de satisfacción al verme allí sola, no pudo evitar que sus ojos brillaran con esa chispa de felicidad enfermiza. «Ay, Maite, qué valiente eres», susurró mientras se sentaba a mi lado como si fuera mi salvavidas. La miré con recelo, pero en ese momento solo wanted alguien que me tocara el hombro y dijera «estoy aquí». No importaba que ella fuera la misma que, hace un mes, había usado mi laptop para mandar correos falsos a nombre mío desde mi propia bandeja de entrada. Feliciano aclaró su garganta y el ruido de las cucharas contra los platos se detuvo como por arte de magia. Todos los ojos en esa sección del restaurante se posaron en nosotros. Como saben, comenzó, y yo sentí como la presión en mis sienes se volvía insoportable. La empresa cumple 20 años este próximo mes. Sus palabras resonaron en el aire como una sentencia. 20 años de mirar por encima del hombro a los que no servían, 20 años de humillaciones disfrazadas de feedback constructivo, 20 años de que Fernanda y yo le debiéramos el techo sobre nuestras cabezas. Siguió hablando, pero mis oídos dejaron de escuchar. Solo capté frases sueltas, nuestra querida Mike, parte fundamental de esta familia corporativa, exprimir al máximo su potencial. Me dieron ganas de reírme de la ironía. ¿Potencial? Feliciano jamás había visto uno solo en mí, y mucho menos le importaba desarrollarlo. Para él yo era solo el rostro que podían poner en la oficina para que los clientes creyeran que la empresa tenía calidez humana, mientras que él se quedaba con todo el crédito y el sueldo millonario. Rosa me dio un codazo discreto. Maite, por Dios, sonríe. Te estás perdiendo el discurso épico. Pero yo solo quería que se callara, que se fuera, que me dejara respirar. Entonces Feliciano dijo la frase que todos ya sabíamos que vendría, como el final inevitable de una telenovela mala. Es por eso que hemos decidido nombrarla como la nueva gerente de operaciones. El golpe fue físico. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un ladrillo al pecho. Gerente de operaciones.
Esa posición era de este año, la más codiciada, el sueño dorado que todos codiciaban. Pero yo no era la elegida por mis logros, sino porque, según Feliciano y el consejo, era la única que entendía la importancia de mantener la línea familiar. Rosa soltó un gritito de falsa emoción y me abrazó con fuerza, sus uñas falsas clavándose en mi espalda como agujas. ¡Qué bien te queda, Maite! Siempre supiste que esto pasaría, susurró, pero sus palabras sonaron a burla. Todos en el restaurante comenzaron a aplaudir, algunos incluso se levantaron de sus asientos para felicitarme, como si acabara de ganar un Oscar y no un puesto que nunca quise pero que Fernanda y yo necesitábamos para no terminar en la calle. Solo cuando todos dejaron de felicitarnos y volví a respirar con normalidad, noté algo raro. Felipe, el contador, el que siempre me guiñaba un ojo cuando Feliciano no miraba, me estaba haciendo señales desesperadas desde un rincón. Sus gestos eran claros. Ven, habla conmigo, algo está mal. Me disculpé con el grupo de felicitaciones y me dirigí hacia él. Maite, necesito que me escuches con atención, dijo Felipe en voz baja, su tono serio me heló la sangre. Feliciano te acaba de nombrar gerente de operaciones, sí, pero de operaciones fantasmas. No existe ese puesto. Es solo un título vacío. Las decisiones importantes las sigue tomando él, tú no tendrás ni voz ni voto. Ni siquiera firmarás cheques. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No era un ascenso. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Fernanda me había advertido 1000 veces que Feliciano no daba nada sin antes despojarme de algo más grande, pero yo había caído en el anzuelo como la idiota que siempre soy. Por un segundo, solo un segundo, odié a mi madre por criarme para aceptar migajas como si fueran festines. Odié mi terquedad por creer que esta vez sería diferente. Rosa apareció detrás de mí tan silenciosamente que ni siquiera la escuché llegar. ¿Ya te lo dijo el señor contador?, preguntó con esa risita que ya conocía demasiado bien. Claro, Maite, el ascenso que tanto deseabas, pero sin aumento de sueldo. Ni prestaciones nuevas. Solo más trabajo y más responsabilidad por el mismo sueldo miserable. La miré con los ojos llenos de lágrimas de frustración. No eran solo las palabras de Rosa lo que me dolía, sino saber que ella ya lo sabía todo. Habíamos pasado años como amigas, y mientras yo le contaba mis problemas, ella sonreía con esa expresión comprensiva y luego, en secreto, le contaba todo a Feliciano para que él me humillara más tarde. ¿Desde cuándo?, le pregunté, la voz quebrada por el nudo en mi garganta. Rosa se encogió de hombros, como si le diera igual mi dolor. Desde que te vi llorar en el baño por ese error que ni siquiera era tuyo. Desde que Fernanda te defendió frente a Feliciano y él te castigó con más trabajo. Desde que descubrí que tu amor por esta familia era más grande que el mío. Sus palabras eran veneno puro, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Yo había nacido para sacrificarme, y ella solo para aprovecharse. Esa noche, cuando llegué a casa, Fernanda ya estaba esperándome en la puerta con los brazos cruzados y esa expresión que decía sé que algo malo pasó. Le conté todo, como Feliciano me había tendido una trampa, como Rosa me había traicionado, como mi éxito era solo una farsa más en su teatro de humillaciones. Pero Fernanda no me abrazó como esperaba, no maldijo a Rosa con furia maternal. En cambio, rió con amargura y entró corriendo a su cuarto. La seguí, confundida. Mamá, ¿qué pasa? Sacó un sobre arrugado de entre sus papeles. Esto llegó hoy por correo certificado, dijo, lanzándomelo a las manos. Supongo que esto explica por qué Feliciano de repente te nombró gerente. Rasgué el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta formal dirigida a mí, firmada por un notario que ni siquiera reconocí. Por la presente, se le comunica que Maite Urquiza Torres ha sido designada como la única heredera del patrimonio de don Sofanor Torres Beltrán, su abuelo materno. Las palabras se volvieron borrosas. Don Sofanor había muerto hacía 5 años, pero Fernanda siempre decía que nos había dejado la casa en préstamo, que los papeles estaban en trámite. Pero ahora resultaba que la casa, las cuentas bancarias, incluso ese restaurante caro donde todo había comenzado, eran míos por derecho. Esto es mentira, balbuceé, dejando caer la carta sobre la mesa de centro. Mamá, ¿qué está pasando? Fernanda se sentó en el sofá con un suspiro teatral. Claro que es verdad, Maite. Pero tu abuelo tenía una condición, si querías heredar todo esto, tendrías que demostrar que merecías el apellido Torres.
Que podías manejar el legado familiar sin dejar que esa serpiente llamada Feliciano Sandoval te pisoteara. Me lancé a abrazarla, sin entender cómo podía ser tan cruel y tan caebel al mismo tiempo. ¿Entonces por eso me nombró gerente? No es por mí, es porque quiere quedarse con todo. Fernanda asintió lentamente. Exacto. Pero esto cambia todo. Ahora tienes el poder legal. Puedes despedir a Feliciano, cambiar los estatutos de la empresa, poner fin a su reinado de terror. Hizo una pausa dramática, como si estuviera decidiendo si añadir más drama o no. Pero también significa que Rosa sabrá que tienes este poder. Y Rosa, querida hija, es la amante secreta de Feliciano. El aire se me atascó en los pulmones. Rosa, la falsa mejor amiga, la que me había traicionado una y otra vez, resultaba ser la amante de mi jefe abusivo. Y si eso no era suficiente, Fernanda me miró con esa sonrisa que solo usa cuando está a punto de desatar el infierno. Maite, esto es tu momento. Puedes venganza de la forma que elijas, con justicia, con fuego, o con una bomba de relojería en su baño. Tu decisión. Al día siguiente, me desperté con el sonido del grupo de WhatsApp familiar explotando en mi teléfono. El título del chat era Emergencia Urquiza Torres y las primeras notificaciones eran de Fernanda. Chicas, Maite recibió una carta del notario. Es la heredera legítima. ¿Qué? No jodas. Fernanda, ¿qué está pasando? Maite, responde a. Rosa no tardó en aparecer en el chat con un mensaje que me heló la sangre. Feliciano dice que esto es un montaje. Que Maite está siendo manipulada por su madre para robar la empresa. Una vez me dijo que Fernanda siempre quiso quedarse con todo. No pude evitar soltar una risa amarga. Rosa estaba usando el mismo libro de jugadas de siempre, sembrar la duda, hacer que todos se volvieran en contra de Fernanda y, por extensión, en contra de mí. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tenía el poder. Decidí ir a la oficina antes que nadie. Llevaba el sobre del notario en mi bolso como un escudo, como un recordatorio de que ya no era esa Maite sumisa que aceptaba migajas. Entré por la puerta trasera, la que usan los repartidores, y me dirigí directamente al despacho de Feliciano. La secretaria intentó detenerme, pero le mostré la carta tan rápido que ni siquiera alcanzó a reaccionar. El señor Sandoval me está esperando, dije con una seguridad que no sentía. Feliciano estaba sentado en su sillón de cuero, con los pies sobre el escritorio y una sonrisa de oreja a oreja que se borró de golpe cuando me vio. Maite, qué agradable sorpresa, dijo, levantándose con esa arrogancia que lo caracterizaba. Pero no tiene cita. Ya no necesito cita, respondí, sacando la carta del sobre y extendiéndose. A partir de hoy, esta oficina tiene nuevos dueños. Y tú estás despedido. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Feliciano miró la carta con incredulidad, luego a mí, luego de vuelta a la carta, como si estuviera viendo un fantasma o un error tipográfico. ¿Qué demonios estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa por primera vez en años. Esta empresa es mía, yo la construí. No, tú la destruiste, corregí, sintiendo como una fuerza desconocida crecía dentro de mí. Y ahora el legado de Sofanor Torres pasa a mí. Puedo venderla, despedirte, quemarla hasta los cimientos si quiero. Tú ya no tienes poder aquí. Los ojos de Feliciano se llenaron de una rabia que nunca antes había visto en él. Sabía que estaba acostumbrado a gritar y a humillar, pero no a que le dijeran que no. Rompió la carta en 2 pedazos frente a mí, como si eso fuera a cambiar la realidad. No puedes hacerme esto. Esta empresa es mía por derecho. Por años de lealtad. Lealtad, repetí con sarcasmo. ¿Lealtad? Tú nunca supiste lo que era. Te aprovechaste de empleados que necesitaban el sueldo, gastaste el dinero de la empresa en tus viajes de lujo y aquí arriba. Toqué mi cabeza. Siempre supiste que Rosa era la que te alimentaba información sobre nosotros para que nos hundieras más rápido. Pero ahora todos tus secretos están expuestos. Feliciano palideció. Sabía que habíamos dado en el clavo. Eso no tiene pruebas, balbuceó. Claro que sí, dije sacando mi teléfono. Grabé cada una de tus conversaciones con ella. Las tengo todas. Y Rosa también tiene mensajes comprometedores en su teléfono. Si quieres, puedo enviárselos a todos tus contactos de negocios ahora mismo.
El efecto fue instantáneo. Feliciano retrocedió hasta chocar con su escritorio, la máscara de confianza hecha trizas. Maite, no seas estúpida. Puedes compartir el poder conmigo, ser mi socia. Te daré el 30% de las ganancias. No quiero tu dinero corrupto, lo interrumpí, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Solo quiero que salgas de mi vida y de la de mi familia. Para siempre. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Rosa entró como una furia, su cabello recogido en un moño perfecto ahora desordenado, sus ojos inyectados en odio. Maite, ¿qué estás haciendo?, gritó. Feliciano, no le creas, ella está manipulando todo esto. Fernanda la convenció de esto para quedarse con tu dinero. Miré a Feliciano, luego a Rosa, y solo pude reírme. ¿En serio creen que esto es un montaje? Llamen a mi madre si no me creen. O mejor aún, busquen en sus teléfonos. Todos sus secretos estarán allí dentro de 5 minutos. Feliciano se llevó las manos a la cabeza, como si acabara de darse cuenta de que el mundo se le venía encima. Rosa intentó agarrarme del brazo, pero la esquivé con un movimiento rápido. No me toques. Ya no soy tu payasa personal. El momento decisivo llegó cuando Fernanda entró en el despacho sin avisar. Su presencia llenó la habitación con una energía que ni siquiera Feliciano pudo ignorar. ¡Qué ironía!, dijo con calma, observando a Rosa con una sonrisa triunfal. Todos ustedes pensaron que podrían jugar con nosotras, pero al final, fueron ustedes los que se destruyeron solos. Rosa intentó defenderse, esto no es justo. Fernanda siempre ha querido quedarse con todo. No, respondió Fernanda, acercándose a mí y colocando una mano protectora en mi hombro. La justicia es que nuestra familia por fin recupere lo que nunca deberían habernos quitado. Maite no solo tiene el legado de su abuelo, sino también el de su padre, el de su dignidad. Y eso no se negocia. Feliciano intentó huir, pero se encontró con la puerta cerrada y las miradas de todos los empleados que, alertados por el escándalo, se habían reunido en el pasillo. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros lloraban. Otros, como la joven contadora nueva, me miraron como si acabara de convertirme en su heroína. Esto no se queda así, amenazó Feliciano, con la voz quebrada. Tengo abogados, conexiones, pruebas de que ustedes están malversando fondos. Adelante, dije, sacando otra carpeta de mi bolso. Aquí están los estados financieros auditados de los últimos 5 años firmados por 3 despachos independientes. Demuestran que tú desfalcaste la empresa para pagar tus viajes a Acapulco y tus regalos a tu amante aquí presente. Señalé a Rosa, que por primera vez en su vida parecía un ser humano real y no un personaje de telenovela. El golpe final llegó cuando le mostré una transferencia bancaria. Esta es una grabación de audio de ti confesando todo esto a un amigo. No podrá salir de esta. Feliciano se desplomó en su silla, derrotado. Rosa intentó escapar, pero los empleados la detuvieron. Todos aquellos a quienes ella había espiado y traicionado desahogaron su ira en ese instante. Gritos, llantos, acusaciones. Yo solo quería salir de ahí. Necesitaba aire fresco. Caminé entre la multitud de empleados que me aplaudían, algunos con lágrimas en los ojos. Gracias, Maite, me dijo el chico de mantenimiento, el que Fernanda y yo siempre habíamos defendido en las reuniones de Feliciano. Ahora sí vamos a tener un jefe que nos trate como personas. Fernanda me alcanzó en la puerta. Lo hiciste, hija, dijo con orgullo genuino, algo que hacía siglos no veía en su rostro. Secaste la serpiente que nos estaba envenenando. Pero mi victoria no sabía dulce. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, noté que Rosa me seguía. Corrió hasta mí, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Maite, por favor, necesito hablar contigo, suplicó. Yo solo quería proteger a Feliciano. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. Demasiado tarde para eso, respondí, sin detenerme. Ya no tengo nada que hablar contigo. No puedes simplemente, insistió, agarrándome del brazo con fuerza. Tu abuelo dejó todo bajo la condición de que mantuvieras la empresa funcionando con dignidad. Si la cierras o la sales mal, perderás todo. Me detuve en seco y la miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Rosa, ¿sabes qué es la dignidad? Es cuando dejas de traicionar a quienes confían en ti. Cuando dejas de venderte al mejor postor.
Yo no necesito tu advertencia para saber qué hacer con este lugar. Puedes estar segura de que lo cerraré, lo venderé o lo convertiré en un asilo para empleados que necesitan un trato humano. Pero tú te quedarás sin nada. Porque te lo mereces. Rosa abrió la boca para responder, pero solo salieron sollozos. Se desplomó en el suelo, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado. Sabía que debajo de toda esa capa de odio y envidia, aún había una mujer rota. Pero esta vez no iba a caer en su trampa. Esta vez era yo quien sostenía las tijeras. Esa noche, en casa, todo estaba en silencio. Fernanda había preparado sopa de pollo, su remedio infalible para curar todas las heridas, y por primera vez en semanas, no hubo discusiones ni acusaciones en el aire. Solo el sonido de las cucharas contra los platos y el aroma a hierbas que siempre me recordaba a mi padre. «¿Entonces, vas a cerrar la empresa?», preguntó Fernanda después de un largo silencio. «No», respondí, soplando sobre la cuchara humeante. «No del todo. La voy a convertir. Los empleados merecen un lugar donde puedan crecer sin miedo. Pero los puestos directivos cambiarán. Yo no quiero ser como Feliciano». Fernanda asintió, orgullosa. «Sabes, Maite, esta noche entendí por qué tu abuelo te dejó todo. No por tu padre, que en paz descansé, sino por ti. Porque siempre fuiste la única con valentía». Me encogí de hombros, aunque sus palabras me llenaron el pecho de calidez. «Mamá, ¿crees que fue muy duro lo que hice hoy? Despedir a tanta gente, humillar a Rosa». Fernanda me tomó de la mano con fuerza. «No, mi amor. Fue justo. Ellos nos quitaron demasiado. Pero lo más importante es que por fin recuperaste tu dignidad. Eso no tiene precio». La abracé con fuerza, sintiendo como los años de sumisión, de lágrimas contenidas, de humillación silenciosa, se desvanecían como el humo. Fernanda tenía razón. Esta noche no era solo mi victoria, sino el fin de un ciclo de dolor. Antes de acostarme, revisé mi teléfono por última vez. En el grupo de WhatsApp, las notificaciones seguían ahí, pero ya no con el mismo tono de pánico. Fernanda había puesto un mensaje claro. «Hijas, esto se acabó. Maite tiene el control legal y emocional de la familia. Si alguien tiene un problema conmigo o con ella, que hable ahora o calle para siempre». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me dormí con una sonrisa en los labios, por primera vez en meses. Mañana comenzaría una nueva vida. Una donde yo decidía mi destino, mis amores, mis traiciones. Porque al final, todas esas palabras de aliento que Rosa me había dado con hipocresía, todas las promesas vacías de Feliciano, todas las manipulaciones de Fernanda, me habían enseñado una lección invaluable. En esta familia, siempre supe lo que era correcto. Lo único que me faltaba era el valor de hacerlo. Y hoy, finalmente, ese valor lo encontré. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.